En relación al tema que tanto me ocupa y me preocupa, que es la igualdad de género, pues te comentaba antes que yo fui siempre una niña muy curiosa y siempre estaba preguntándome cosas y preguntando cosas sobre las que no encontraba todas las respuestas convincentes, y eso me llevó a ser pues posiblemente una investigadora, y esa es quizá mi seña de identidad, saber hacerme preguntas para encontrar respuestas. En ese sentido, en mi tránsito personal me di cuenta también que había cosas que me parecían evidentes, que ser iguales, la igualdad de las personas, independientemente de la raza, del género, de la clase social, de la edad, de la capacidad o discapacidad que se tenga, o del lugar geográfico en el que se viva, de la etnia, de la acción religiosa o de la orientación sexual, pues me parecía algo que por sentido común, o quizá porque así he sido educada, y bueno, vamos a darle un chance también a la educación recibida por mis padres, me han transmitido un concepto de justicia que a mí me parecía injusto, la desigualdad en cualquiera de sus dimensiones. Y a medida que fui creciendo fui notando como mujer la desigualdad que yo sufría como mujer, que aparentemente pues yo pude estudiar lo que quise, aparentemente pude trabajar en lo que quise, aparentemente pude hacer lo que yo quise, pero cuanto más iba transitando por mi propia vida, me daba cuenta y empezaba a descubrir, gracias a las gafas de género, cuántos espacios sutiles de discriminación incluso en mi propia vida se habían producido. Por ejemplo, ¿por qué elegí psicología y no elegí ingeniería? Yo me hago esa pregunta, ¿por qué? Yo era una alumna muy buena en matemáticas, ¿por qué no elegí ingeniería? Y por tanto, todo esto nos muestra que las elecciones, cuando decimos hoy las mujeres tienen la oportunidad de estudiar lo que quieran y de trabajar en lo que quieran, no es cierto. Las mujeres seguimos estando, o seguimos, obviamente dependiendo de los espacios geográficos en los que nos movamos, pero yo voy a hablar de la realidad en España, obviamente la que más conozco y la que yo vivo. Sigue habiendo espacios de discriminación que operan de una forma muy brutal en la vida de las mujeres, es decir, colocándolas fuera del espacio de poder, fuera del espacio de toma de decisiones, y el mensaje que recibimos es mucho más, vamos a decir, mucho más negativo, porque es mucho más perverso y mucho más tramposo, porque el mensaje que recibimos es: nuestras madres y abuelas no podían hacer cosas que ahora tú ya puedes hacer, y tú ahora vives ya en un espacio de libertad de elección. Pero elijo realmente en todas las opciones posibles, o en un número reducido, condicionado por el modelo en el que soy educada, en el que soy socializada, en el que se generan mis propias expectativas como persona, en donde se incorpora una idea de cómo ser mujer, en donde yo no construyo mi idea de mujer desde la absoluta autonomía, sino desde la heteronomía, en la que como niña voy tragando, digiriendo mensajes sobre los que yo no puedo poner un punto crítico, hasta que tengo una capacidad de juicio que ya no me permite cuestionar, pero no me impide que no haya tragado ya ese modelo y que me haya troquelado con ese modelo. Por tanto, no es tan fácil decir que la mujer puede hoy tomar decisiones con total libertad, porque la mujer sigue socializada en un modelo sexista y machista, en donde las formas más hostiles, por ejemplo, por ser mujer no puedes acceder a la educación o no puedes acceder a determinados trabajos, no se produce, pero se sigue transmitiendo la idea de que por ser mujer debes interesarte por estas cuestiones, por ejemplo, cuidar a los demás o la maternidad, porque eso es lo que va a determinar tu esencia de mujer, y por tanto eso es lo que te va a permitir construir tu autoestima como persona. Y eso es todo tan maquiavélico que cuando se nos dice pues ya puedes acceder a lo que quieras, se nos está incluso limitando la posibilidad de que hagamos o continuemos la lucha feminista por seguir
luchando, valga la palabra, seguir buscando o transformando la sociedad para un espacio más igualitario, porque el mensaje es: esa lucha ya se ha terminado y esa lucha ya no es necesaria, ya estamos en el espacio de igualdad. Por tanto, bloquear la capacidad de cuestionarnos hasta dónde es cierto que hemos avanzado, pero hasta dónde no estamos en una situación de igualdad real, es una manera de violencia o una estrategia que utiliza el patriarcado, nuestro modelo capitalista neoliberal patriarcal, para que las mujeres sea bloqueada toda su capacidad de revolucionaria, toda su capacidad de unión, de hacer sororidad, de hacer la sisterhood, para que así nosotras podamos seguir luchando por nuestros derechos. La repercusión o la influencia que tiene la desigualdad de las mujeres en general se expresa de una manera muy singular en el ámbito del placer. Es decir, si las mujeres han sido relegadas en el modelo patriarcal a el espacio del otro, ¿no?, el segundo sexo, que diría Simone de Beauvoir, en el espacio de la sexualidad es realmente llamativo cómo, siendo las mujeres dotadas desde el punto de vista biológico de un órgano extraordinariamente capacitado para el placer, como es el clítoris, un órgano que tiene como única función permitir y vehicular el placer para las mujeres frente al pene, que es su homólogo anátomo fisiológicamente hablando, porque el propio modelo patriarcal ha asumido la relación o la simbiosis entre pene y vagina, cuando pene y vagina no son órganos equivalentes, son órganos complementarios para el coito vaginal reproductor, pero los órganos realmente equivalentes son el clítoris y el pene, en anatomía porque surgen de las mismas estructuras y en fisiología porque funcionan igual, se ponen en erección, vehiculan las sensaciones placenteras que después nuestro cerebro interpreta. Bueno, pues el patriarcado no solamente ha colocado a la mujer en un espacio, como estábamos diciendo, en un espacio de segundo sexo, sino que la ha colocado en un espacio de segundo sexo también en el ámbito de la sexualidad. Y pues es sorprendente cómo hasta el siglo XIX el conocimiento que se tiene de la reproducción es todavía incompleto, entonces se cree que el clítoris interviene. Como se cree que el clítoris interviene, igual que el pene, que es un órgano multifuncional, que no solamente permite vehiculizar el placer, sino otras funciones vitales también para los hombres, pues ese desconocimiento favorece la atención que se presta en la incipiente ciencia sobre el tema y por tanto un interés sobre el clítoris y estudiarlo y saber cómo funciona, y en la atención que se le presta dentro de la sexualidad. Pero cuando en el siglo XIX descubrimos que el clítoris no interviene y por tanto contradiciendo el modelo falocéntrico, es decir, el modelo alrededor del falo del hombre y por tanto del pene como órgano que a través del cual se intenta entender y comprender toda la identidad y toda la sexualidad y por tanto el placer, pues eso hace que se produzca un fenómeno que es visualmente borrar el clítoris de los libros. Literalmente, cuando se borra el clítoris de los libros, obviamente se produce lo que llamaríamos una ablación cognitiva, es decir, es una extirpación de ese órgano tan importante de las mujeres de la realidad de la visibilización que al mismo tiempo se hace o proyección del pene todavía en un espacio más superior, colocando al clítoris en un espacio de absoluta invisibilización. Pero ¿cómo se maneja esto para conseguir que las mujeres realmente, o para impedir que las mujeres realmente utilicen
su clítoris como un órgano de placer. Bueno, pues esto se consigue primero borrando, como digo, de los libros de texto simbólicamente el clítoris, y después a través del papel que tuvo Freud tan importante en el tránsito del siglo XIX al XX con toda su teoría sobre psicoanálisis, en donde la sexualidad y la pulsión sexual era tan importante. ¿Y qué hace Freud? Bueno, pues Freud hace un trabajo muy importante para el patriarcado, porque resulta que tenemos un órgano que es el clítoris, que a través del cual las mujeres sienten, pero que no interviene en la reproducción, pero que como no interviene en la reproducción y no interviene para o como instrumento del placer masculino, porque la vagina sí, y por tanto la vagina sigue siendo o se convierte en el hombre, en el órgano que define la feminidad. La vagina, mujer es ser vagina, y útero no ser clítoris, cuando anatomofisiológicamente debería ser así. Entonces Freud resuelve este tema no con un estudio científico anatomofisiológico o un estudio aplicando el positivismo de la ciencia del siglo XIX, sino con su intuición. Una persona que no tiene clítoris concluye que el placer de las mujeres vehiculizado a través del clítoris es un placer infantil, y que entonces hay que transitar hacia un placer maduro, que significa sentir a través de la vagina, porque la vagina es el órgano en el que se introduce el pene y cuya estimulación permite dos cosas importantes: primero, el placer masculino, y segundo, que ese placer normalmente va vinculado a la eyaculación, y por tanto la eyaculación va a permitir la reproducción. Por tanto, transitar el placer de las mujeres del clítoris a la vagina es potenciar la instrumentalización del cuerpo de las mujeres como órgano para el placer sexual masculino, y en segundo lugar potenciar el papel de la mujer eminentemente como un cuerpo que su función es la maternidad. ¿Y qué ocurre? Pues claro, cuando Freud dice que hay que transitar del clítoris a la vagina, que las mujeres, las niñas pueden disfrutar del clítoris porque es la forma natural en la que van a llegar al placer, pero que para convertirse en mujeres maduras tendrán que hacer ese tránsito. La realidad es que imagínense que a los hombres le digamos que cuando inician la estimulación de su pene en la infancia y adolescencia y disfrutan de la masturbación, pues una vez que han descubierto lo positivo y lo gratificante que es la estimulación del glande del pene, le digamos ahora van a tener que transitar desde el glande del pene a otra parte de su cuerpo, por ejemplo al ano. Y entonces ustedes ahora van a transitar del glande del pene al ano y van a transferir todas las sensaciones y van a necesitar ese tránsito para convertirse en hombres. Claro, en primer lugar, hablarle a un hombre del ano es asociar precisamente todo aquello que es la no masculinidad, porque la masculinidad es ser no homosexual, ser hombre es ser no homosexual, y eso es en el modelo hegemónico. Bien, ese disparate que se produce para las mujeres, pues la primera pregunta es: si una mujer le dijera a los hombres, por muy autorizada científicamente que estuviera, que tienen que transitar del pene al ano, muy posiblemente los millones de hombres no le harían ningún caso y dirían: esta mujer que sabe de lo que está diciendo. Pero claro, estamos en un momento histórico en donde las mujeres no tienen la autoridad científica ni para escribir ni para decidir nada que tenga que ver con el ámbito de la ciencia o el ámbito del poder, con lo cual las mujeres solo están sometidas a esa construcción que en este caso afecta, de la ciencia, que afecta a su propio cuerpo y a su propio placer. ¿Y qué pasó? Pues que las mujeres se las colocan en una disyuntiva mortal. Es o mantienes el clítoris como órgano de placer sexual y por tanto te conviertes en una mujer siempre inmadura, es decir, nunca vas a convertirte en una mujer madura. Eso quiere decir que vas a ser siempre una mujer con una patología. Por tanto, o eres una mujer con una patología, por tanto una mujer que entraría básicamente en la psicopatología de la histeria, o eres una mujer que te vas a pasar tu vida insatisfecha sexualmente.
pero a las mujeres la colocamos o en la casilla de la enfermedad mental o en la casilla de la insatisfacción sexual. Y esto ha sido el legado que las mujeres del siglo XX han tenido por la construcción hegemónica de la ciencia y por la construcción totalmente capitalizada por un modelo patriarcal y por un colectivo científico de hombres que lo que han hecho es convertir a las mujeres en o enfermas mentales o en personas o colectivo de personas insatisfechas sexualmente. Es ahora que las mujeres estamos empezando a empoderarnos sexualmente y a visibilizar el clítoris como un órgano de placer y como el órgano de placer que es y el derecho que tenemos a que sea visibilizado y reconocido, aunque todavía en pleno siglo XXI el clítoris es la parte del cuerpo del ser humano del que menos se habla. Y el pene sigue siendo la parte del cuerpo del ser humano del que más se habla. En los ámbitos informales, en los medios de comunicación, en los espacios, incluso en los ámbitos de lo que llamaríamos la educación sexual más frecuente, que es una educación para la salud centrada en los riesgos y en los problemas. El pene sigue siendo una parte del cuerpo que está presente, más presente en esos espacios. De modo que el verdadero tránsito hacia la igualdad, el verdadero tránsito a la igualdad pasa por el tránsito al empoderamiento sexual de las mujeres a través del reconocimiento de sus derechos, no solo como sujetos, objetos de deseo, sino como sujetos que desean. Y que parémonos a pensar, ¿qué harían los hombres con un clítoris? Lo que harían los hombres con un clítoris sería increíble, porque lo que hacen con el pene, que no tiene las capacidades del clítoris, es bastante increíble. Pues imagínense lo que podrían hacer. Este mensaje se lo doy a las mujeres para que por favor se den cuenta de que la naturaleza les ha dotado de un órgano extraordinario exclusivo para el placer, lo cual quiere decir que nos ha empoderado sexualmente, pero la cultura se ha encargado de desarrollar la ablación cognitiva de ese órgano porque de forma interesada ha querido visibilizar el placer de una parte de la población e instrumentalizar el placer de otra parte de la población al servicio de esa primera parte. En la medida en que seamos capaces de desarticular toda esta construcción injusta y toda esta construcción contra natura, porque el mensaje patriarcal se produce no de cara a la naturaleza, porque aparentemente el mensaje es: los hombres tienen más capacidades que las mujeres, son más fuertes, sexo más evolucionado, que eso es lo que se creía en el modelo de los dos sexos, en el modelo de un solo sexo, hasta el siglo XIX, en donde el cuerpo de la mujer era un cuerpo involucionado frente al cuerpo más evolucionado del hombre. Y cuando la naturaleza, o descubrimos lo que realmente la naturaleza nos aporta, concluimos que entonces el cuerpo de la mujer está igual o más dotado para el placer que el hombre. Entonces lo que hacemos es justificar a través de las desigualdades construidas culturalmente, que esas diferencias que ya no podemos anclar en la biología son el fruto de la tradición, de la historia, vamos a decir, de todo el tránsito que las relaciones entre hombres y mujeres se han producido y que por tanto somos el resultado de todo ese proceso de tránsito. Pero todo ese proceso de tránsito ha sido injusto. Todo ese tránsito ha sido totalmente interesado y por tanto descubrir y visibilizar ese tránsito interesado que hace el movimiento feminista es el que aporta la oportunidad para que realmente las mujeres seamos conocedoras y conscientes de que nunca se ha podido justificar, aunque
ese ha sido su interés, nunca el patriarcado ha podido y podrá justificar las diferencias entre hombres y mujeres en las diferencias biológicas, porque la biología, como digo, lo que nos muestra es igualdad o incluso más capacidad de las mujeres para vivir el placer y para vivir o disfrutar de nuestros cuerpos sexuados. De modo que es extraordinariamente interesante analizar cómo cuando se habla de las pulsiones como algo que viene de la naturaleza y que entonces eso justifica la actividad sexual de los hombres, pues si esa pulsión que se quiere justificar como en un anclaje biológico, habría que decir que entonces las mujeres tendrían que tener muchísimo más, puesto que tienen un órgano que está solo capacitado. Pero resulta que si nosotros vamos a medir esa pulsión sexual, entre comillas, confirmaríamos que se produce en mayor medida en los hombres y podríamos entonces concluir, claro, pero es que en ellos está mucho más legitimizado, mucho más potencializado. Por tanto, no hay que darse cuenta del gran poder que tiene la cultura para que se acabe expresando una forma de comportamiento sexual u otra, porque la cultura nos está demostrando que a pesar de las iguales dotaciones, incluso más potencialidad del cuerpo de las mujeres para sentir placer, si tenemos en cuenta esa capacidad del clítoris, pues la cultura es una trituradora muy potente de todas esas capacidades y por tanto nos explica claramente que de ahí esa es la raíz de las diferencias, no en la biología, a pesar de que eso es el mensaje que se nos ha querido transmitir intencionalmente. Pero yo siempre digo que la primera, y con esto termino esta cuestión que creo que hemos extendido ampliamente, la primera o el primer paso de la educación sexual es enseñar biología. Ese es el primer paso, porque entonces descubriremos muy fácilmente cómo la cultura se ha pasado de largo de lo que la biología nos aporta para construir otra realidad que no está en la biología. Por tanto, la primera desmitificación de los estereotipos y de la cultura patriarcal es dar conocimientos anatómicos y conocer cómo funcionan nuestros cuerpos. Y no por casualidad, todavía en siglo XXI, el desconocimiento que los chicos y chicas tienen de la anatomía y fisiología sexual es bastante alarmante. Quiere decir que no interesa que se conozca la biología de nuestros cuerpos y de cómo se forman y funcionan, porque ahí ya se nos caería por tierra todo el modelo que se construye de sexos, géneros diferentes en finalmente derechos y oportunidades, que es injustificable. Bueno, pues yo los nuevos retos que tengo es que sabemos muy bien a estas alturas qué y cómo hacer educación sexual, qué y cómo trabajar para construir una sociedad más igualitaria, pero esos conocimientos todavía no se están o no han penetrado en los espacios de toma de decisión a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque de forma interesada, obviamente, en esta alianza de este capitalismo neoliberal que nos habita y que está penetrando con sus tentáculos en todos los espacios y en todos los países, se coalía de una forma, vamos a decir, como una tormenta perfecta con
modelo capitalista y a través de esa alianza se está justificando un retroceso en esos avances por una sociedad más educada sexualmente, porque será una sociedad mejor en todos los sentidos, donde ganan las mujeres, pero donde ganan extraordinariamente los hombres, porque en el modelo patriarcal los hombres también pierden. Ese es otro de los velos que de forma interesada el patriarcado pone sobre la mesa, porque le muestra a los hombres todo lo que ganan con el modelo de desigualdades, pero no les muestra todo lo que pierden. Y por tanto, cuando podamos transmitir a los hombres el mensaje de todo lo que pierden y que hombres y mujeres trabajemos juntos para cambiar una sociedad que solo interesa a un colectivo cada vez más minoritario, que es el colectivo más poderoso y rico del mundo, que ese es el que lo que pretende es que nuestro modelo neoliberal capitalista funcione, donde las personas sin pensar consuman, donde las personas sin pensar no reclamen nada, donde las personas sin pensar no mantengan revoluciones, revoluciones feministas, revoluciones socialistas, revoluciones que cambien la sociedad. Entonces, eso me lleva a que mi objetivo o lo que me gustaría poder contribuir es a trabajar más allá de la institución universitaria y que poder saltar al terreno, saltar al trabajo en instituciones internacionales en donde se lleva a cabo o se toman las decisiones y se organizan las actuaciones para que la educación sexual y el trabajo por la igualdad sea una realidad. Hagamos lo que ya sabemos que funciona y que está bien, y que no se produzcan barbaridades como la que en países que se consideran tan desarrollados como pueden ser Estados Unidos, se estén gastando millones de dólares en programas que se llaman solo abstinencia, es decir, en donde a los chicos y chicas se les enseña que la mejor manera de desarrollarse sexualmente es mantener la abstinencia y que eso les va a proteger de las enfermedades de transmisión sexual, que eso les va a permitir vivir felices, encontrar relaciones de parejas en donde van a encontrar el amor que les va a permitir desarrollar toda su identidad de forma no conflictiva y de forma no problemática. Es decir, una gran mentira que se está financiando con fondos federales en todos los estados de Estados Unidos, y que el 80% de los niños y niñas de los países del sur reciben programas que van encaminados a solo abstinencia, frente a una minoría que recibe programas comprensivos, integrales de educación sexual, en donde trabajamos para que las personas sean capaces de desarrollarse su identidad y su conducta sexual de la mejor manera posible, pero desde una perspectiva de respeto a la diversidad y de respeto a la propia trayectoria biográfica de cada persona, en donde no hay una moral que dice lo que está bien para todos, sino que hay una moral que dice que el respetar a las personas es la moral que nos mantiene o nos va a mantener la línea de flotación de esos programas. Por tanto, mientras sabemos cómo potabilizar el agua, no se nos ocurre introducir mecanismos que contaminen el agua, porque ya sabemos cómo potabilizarla, pues si ya sabemos cómo hacer educación sexual y si ya sabemos cómo trabajar por la igualdad, no hagamos programas que lo que hacen es intoxicar más que contribuir a realmente una sociedad de personas que conozcan mejor su cuerpo, que conozcan mejor sus posibilidades, que tengan más habilidades para manejarse, para ser asertivos, para desarrollar o encaminar su vida realmente en la dirección que quieren, con las menores presiones o, vamos a decir, con la mayor capacidad de sucumbir a las presiones y con una situación de mayor respeto a la diversidad y por tanto de mayor igualdad. Esa sociedad en la que todos ganamos, esa sociedad no es tan difícil de conseguir y no es tan
y sabemos ya mucho de cómo educar para conseguirla, de cómo trabajar para conseguirla. La pregunta es ¿por qué no lo estamos haciendo? En conclusión, mi reto o mi objetivo a medio y largo plazo pues es contribuir a que todo eso que ya lo sabemos, ¿por qué no está aplicándose, por qué no está llegando a las instituciones, a los espacios de toma de decisión y contribuir a que eso se produzca? Bueno, en mi pequeña aportación, como un ser humano dentro de un espacio en donde todo suma y que nadie podemos creer que es muy poco lo que podemos hacer, porque si todos creyéramos que es muy poco lo que podemos hacer, nadie haría nada. Por tanto, las revoluciones son las sumas de pocos, de lo poco que puede hacer cada uno, pero se convierte en que el todo es más que la suma de las partes, porque todos juntos, todas juntas, pues aportamos ese grano de arena, ¿no? En relación a lo que sería una visión panorámica de cómo está el tema de la educación sexual en el mundo, pues desde mi punto de vista creo que no podemos hablar de ningún lugar en el que estemos al 100% en una situación perfecta, en la que podemos decir ese es el modelo que hay que reproducir tal cual para el resto de los países. Sin embargo, hay mejores prácticas o prácticas que están desarrollándose de una forma más positiva y que me parece que merece la pena tomar nota de esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, en países europeos que tenemos como referente, los países nórdicos, en donde la educación sexual ya se incorpora desde hace décadas en el sistema educativo como una materia dentro del currículum escolar, yo personalmente considero que ese es un modelo interesante, un modelo que es, vamos a decir, que no invalida otras perspectivas, pero que me parece interesante tenerlo en cuenta y que tiene o ha tenido un resultado provechoso. Frente a modelos como ha sido el modelo español de la transversalidad, de que la educación sexual no se haga en un espacio concreto de una materia, sino que transversalice todas las materias, pues me ha parecido realmente que ha sido, desde el punto de vista teórico, muy defendible, pero desde el punto de vista práctico más desafortunado, porque ese espacio en el que todos se les invita a participar es más difícil que alguien se comprometa a hacerlo. En el espacio sueco, noruego, de los países nórdicos, en donde la idea es incorporar una materia dentro del sistema educativo, hay una garantía de que por lo menos va a haber un espacio en el que sí o sí se va a llevar a cabo educación sexual. En relación a cómo esta gran idea o primera idea de incorporarlo en el currículum frente a la transversalidad, que ha sido retomado en distintos países y de distintas formas, pues hoy en día tenemos que dar otro paso adelante. Es muy bien, incorporamos un modelo de materia curricular en el que no excluimos que se incorpore también transversal a través de otros espacios, pero que está garantizado en el espacio curricular a través de la materia. El gran reto que nos encontramos hoy en día es que esos modelos incorporen también la diversidad. En ese sentido hay experiencias muy interesantes en Iberoamérica, como puede ser Argentina, que sí están abogando por ese tipo de modelo de educación sexual. Una educación sexual en la que están incluidas o se trabaja para todas las identidades, donde la orientación sexual, la intersexualidad, los derechos de hombres y mujeres, el espacio en donde todos y todas las personas podemos tener chance para comunicarnos y para
para construirnos, esa es la idea. Entonces, bueno, en Canadá también es un espacio en donde se está trabajando de forma muy interesante en esta dirección. Y bueno, yo creo que el problema que hay en muchos países, incluido España, para este tránsito hacia una educación sexual más integral, más inclusiva y donde se garantice en el currículum escolar es, en primer lugar, disponer de una legislación que lo ampare y, en segundo lugar, de una formación a los docentes para que esto se materialice y que también se incorpore a los padres y madres en este proceso. Y por tanto, sí hay en Europa experiencias interesantes. Y bueno, como ejemplo de lo que ya he hablado, de experiencias muy desafortunadas, es la experiencia norteamericana en relación a los programas de solo abstinencia, que consiguen lo increíble, que es que más embarazos no deseados y infecciones de transmisión sexual que incluso no llevar a cabo programas de educación sexual, buenos programas de educación sexual, lo cual es realmente dramático y realmente alarmante, ¿no? Por tanto, ese sería un modelo a no repetir y ese sería el peor modelo posible de los que se están llevando a cabo. Estoy hablando de países que compartimos un espacio de cierta permisividad, porque obviamente hay países en donde el tema de la educación sexual es realmente un tema absolutamente tabú, ¿no? Y la educación sexual es no existir ni siquiera derechos, es decir, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en los espacios en donde hablamos en espacios en Europa, Iberoamérica, Latinoamérica, bueno, pues en donde cada vez se está dando más espacio legislativo para permitir la educación sexual, bueno, pues las prácticas empiezan a aparecer prácticas muy interesantes y muy positivas, pero que necesitan seguir evolucionando y seguir desarrollándose, y sobre todo porque la educación sexual no es algo que se pueda circunscribir a un momento determinado. Sino que un país que realmente quiera llevar a cabo una buena educación sexual es un país que sistematiza y continúa en el tiempo los programas de educación sexual. Y esto lo digo por esos programas más centrados en prevenir especialmente la infección VIH-Sida, que han permitido que en determinados países pues se hayan hecho a través de los medios de comunicación, tan importantes los medios de comunicación para contribuir a una buena educación sexual de la población y no a una deseducación sexual, pues que se han circunscrito a momentos históricos, pero que no se han mantenido en el tiempo, y eso es un grave error. Hay que mantener en el tiempo los programas, las nuevas generaciones tienen que seguir formándose y no podemos considerar que ya hemos hecho una intervención en esta dirección y que las nuevas generaciones se van a nutrir por ósmosis de los conocimientos y de las actitudes adecuadas, sin que sigamos llevando a cabo ese trabajo implícito y explícito sobre educación sexual. Por tanto, vamos a decir que estamos en el buen camino, pero todavía nos queda mucho que andar en las experiencias mejores, obviamente, porque todavía hay pues países en donde no hay leyes que garanticen pues una anticoncepción segura y gratuita, que no garanticen el aborto, países que no garanticen la incorporación de la educación sexual en la escuela. Bueno, pues eso es el primer paso. El segundo paso es que todos esos derechos se materialicen en programas, en un trabajo comunitario, en un trabajo en los medios de comunicación, en un trabajo en las escuelas, y entonces, bueno, pues voy a decir que estamos todavía verdes.
cómo hoy en día estamos viviendo una especie de demonización de todo lo que supone el movimiento feminista como un movimiento que contribuye a ese objetivo de una sociedad más justa, igualitaria, una sociedad en donde las mujeres puedan utilizar todas sus potencialidades como personas, desde el punto de vista como individuo, desde el punto de vista como sujeto sexuado, disfrutar de su sexualidad, en un mensaje en el que, como digo, se está demonizando todo este movimiento feminista en una especie de caza de brujas de las mujeres feministas son las mujeres antihombre, esa idea de la segunda ola feminista de los años 70, ¿no? Pues eso ya está superado, porque esas mujeres eran mujeres antidiversión, antihombre, antimodernas, antisexo, y entonces pues las mujeres modernas del siglo XXI pues no necesitan ser feministas. Incluso el feminismo está teniendo muy mala prensa, porque el objetivo es que si el feminismo lo que permite es aunar en esa sisterhood, juntar todas esas individualidades en una lucha común por un futuro a medio y largo plazo mejor, pues la estrategia más inteligente es divide y vencerás. Por tanto, lo que se está produciendo hoy en día en la última década, a mi manera de ver, es algo muy problemático, y es este mensaje de que ya no hace falta feminismo porque la igualdad ya está conseguida en los países que consideramos pues o que se consideran países desarrollados, como puede ser Estados Unidos o los países occidentales, ¿no? Entonces, ese mensaje de no hace falta el feminismo, porque el feminismo ya ha hecho su papel y ya la segunda ola de feminismo de los años 70 ha materializado la igualdad para las mujeres, lo que hace es que las nuevas generaciones de mujeres estén socializadas en un modelo en donde se mantienen los estereotipos, pero no se mantiene el mensaje de la crítica feminista. Es decir, se coarta ese mensaje y se coarta la capacidad de las mujeres jóvenes para hacer esa crítica feminista. Y por tanto, esas mujeres que no se les deja que piensen en profundidad y que hagan un juicio crítico sobre la realidad. Son mujeres a las que se les transmite el mensaje de validar todas sus elecciones, pero la cuestión es que se valida un número muy reducido de elecciones, un número de elecciones que siguen siendo elecciones estereotipadas. Las mujeres pueden entrar en un esquema de ser mujer que cada vez es más vamos a decir, más poco variado, es más vamos a decir, más poco diverso. Por ejemplo, la idea de mujer femenina significa ser guapa en un estereotipo de belleza, que significa tener un cuerpo tubular, significa tener una estética facial determinada, una determinada edad, y se deifica la juventud y la belleza en un modelo hegemónico y en un modelo totalmente reduccionista, y se le transmite a las mujeres que ellas eligen hacer regímenes alimentarios, que ellas eligen hacerse operaciones quirúrgicas, que ellas eligen todo eso, cuando el verdadero mensaje es que esas mujeres son socializadas para construir su valor dentro de ese esquema. Por tanto, no es una elección totalmente libre, es una elección condicionada por el modelo en el que en la casilla se me permite entrar y no se me permite ir a otras casillas. Por tanto, no estoy eligiendo libremente, estoy eligiendo en un número reducido de opciones, pero el feminismo de la segunda ola me ayudaba a reflexionar sobre eso, y entonces yo podía confirmar que mis elecciones estaban coartadas, pero hoy en día se está permitiendo una feminidad sin feminismo, sin que las mujeres sean capaces de establecer ese juicio crítico sobre cuáles son las opciones que se me están dejando y cómo se me está sutilmente coartando. Por ejemplo, a través de
en el ámbito de la sexualidad, muy claramente en un mensaje de que la mujer moderna es la que ya sí está dispuesta para el sexo, en ese modelo tradicionalmente más masculino. Pero la cuestión es, ¿esa es la forma en que las mujeres quieren transitar a el espacio de la sexualidad? De esa manera, de la manera en que estar dispuesta para el sexo es estar dispuesto para que los hombres tengan acceso a que las mujeres ya están de forma masiva dispuestas para tener sexo, o realmente es la forma en la que las mujeres quieren tener sexo. ¿Realmente el sexo al que están accediendo las mujeres es un sexo en donde la estimulación del clítoris está presente? ¿O es un sexo en donde seguimos haciendo o practicando un coito vaginal, en donde seguimos deificando el placer masculino y nuestros cuerpos siguen siendo instrumentalizados para ese placer? Es decir, ¿las mujeres realmente se están empoderando sexualmente o simplemente estamos entrando en lo que llamamos una pornificación de la sociedad, en una sociedad en donde el porno ya no es algo oculto que está en un espacio reducido para un número reducido de personas, sino que los medios de comunicación se encargan de transmitir la imagen de una sociedad en donde el porno forma parte de nuestra existencia y es algo chic, ¿no? Y eso es algo que modela la estética y la ética de la sociedad del siglo XXI. Ahora el lugar donde se le coloca a las mujeres es otro lugar en versión coactiva del siglo XXI. La versión coactiva del siglo XXI es a las mujeres, su lugar es ahora tú puedes hacer todo lo que quieras y ya es decisión tuya, pero todo eso que tú quieres no necesita ningún tipo de cuestionamiento ni activismo feminista, porque eso ya no es necesario y por tanto bloquea totalmente el que el que podamos seguir trabajando en ese objetivo de igualdad, y por tanto es una trampa más maquiavélica y más perniciosa todavía que en la trampa en la que estábamos en los años 70, porque en ese momento por lo menos el mensaje que recibíamos las mujeres es que sí estamos atrapadas por el modelo patriarcal, y ahora el mensaje es no estamos atrapadas por el modelo patriarcal cuando seguimos estando atrapadas, y si yo creo que no estoy en una situación de problema no voy a hacer nada para cambiarla. Y si yo no hago nada para cambiarla, esa situación se va a seguir manteniendo. Y por tanto, muy maquiavélicamente, seguiremos manteniendo las desigualdades porque las propias mujeres no van a ser conscientes de dónde está la desigualdad y cómo trabajar por ese cambio.